Hola, hola, muy buenas noches para todos. Otra vez viéndonos esta nochecita sabrosa, una noche de un verano que parece como de esos días finales de diciembre a los que estábamos acostumbrados. Yo creo que llegó un poquito tarde el diciembre, pero qué maravilla que estemos aquí conectándonos y conversando de tantos temas sabrosos de la vida y de tantas experiencias maravillosas. Hoy vamos a tener un tema muy rico que yo denominé volver a lo esencial, ¿sí? Voy a saludar primero por aquí, por supuesto, a quienes empiezan a unir. Alvarado Ángel, M. Acosta, Honorina Zuliani, qué bueno, Irma Piedraíta, Alba Aide, Daniel Trujillo, Cándida, Camila Perfet, y qué rico, un abrazote para ti. B. Toromo, Sofía Espina, Miriam Susana, Natalie Jiménez, Mónica Montoya, Ana Lucía, Stephanie Obando, la mujer de nuestras redes, una mujer excepcional, maravillosa. Luz María Plata, qué rico verte por aquí también. Blancarango, Nora Ospina. Bueno, un saludo muy especial para ustedes. Paula Correa, qué rico que estás por aquí. Gloria Pérez. Jason, Marjorie, bueno, saludos a todos ustedes, qué rico que están y qué rico saludarlos de verdad. Es un placerazo para mí que estemos aquí conectados y es una verdadera bendición que podamos todavía decir, estamos en este proceso, seguimos creciendo, seguimos avanzando y eso me encanta. Bueno, volver a lo esencial. Yo creo que cuando hablamos de volver a lo esencial, se vienen una serie de vivencias, de emociones, de toda serie de vivencias y expectativas que hemos tenido. Y por supuesto, esto de volver a lo esencial nos está diciendo, claro, vale la pena que enfrentemos todos estos procesos, vale la pena que aprendamos de los procesos que la vida nos puso. Leticia Garzón, un abrazote, rato sin verte. Entonces es muy rico, de verdad es muy rico darnos cuenta de que tenemos herramientas. Y volver a lo esencial es que, lo primero, apreciar la compañía. Yo creo que nunca antes en nuestra vida fue tan importante el hecho de sentir una compañía, el hecho de sentir que no estábamos solos en un proceso, como en esto que hemos pasado durante estos 2 años. Tan importante esa compañía, tan importante incluirla dentro de lo esencial, que muchas personas realmente en esta pandemia que tuvieron que alejarse o ser distanciados por temor a ser contagiados, sobre todo cuando no teníamos las vacunas y esto, muchas de estas personas literalmente se envejecieron a una velocidad que ustedes no se imaginan. A mí me tocó ver pacientes que en estos 2 años pudieron haber envejecido tranquilamente lo que en 10, y realmente fue sobrecogedor este panorama, y yo creo que nunca en la vida nos habíamos descubierto tan necesarios de compañía, de cercanía por el otro y por supuesto de acompañamiento en estos procesos. Así que parte grande de volver a lo esencial es volver a retomar cosas aparentemente elementales, pero que suelen ser las más importantes en nuestra vida. Por supuesto, volver al fuego del amor. Y traducido esto, volver al fuego del amor significa ni más ni menos que volver al centro, volver al corazón, volver a aquello que nos hace vibrar, volver a todo lo que implica cultivar la emoción más importante y potente que podemos experimentar, que es el amor. Volver al centro de la magia, al centro de la alquimia, al centro que nos permite a nosotros dominar y gestionar de manera adecuada las emociones, porque sin duda que esas emociones están ahí, pero para que aprendamos de esa energía en movimiento y para que finalmente detrás de ese aprendizaje no haya la necesidad de repetir lecciones, sino de ir avanzando en la espiral de la conciencia, y por tanto ese fuego del amor puede ser completamente transmutador y puede generar lo que ustedes no se imaginan. Eso mismo implica que estemos metidos allí, pero desde la inspiración. Ojo, los orientales tienen un término para referirse a la ilusión, aquello que se sale de cualquier presupuesto natural y normal, y nos dicen de esa situación de la ilusión, la denominan ellos maya.
o el mundo de la ilusión, y ese maya normalmente es dispersado desde la inspiración. Cuando se tienen ideas inspiradoras, es decir, ideas más allá de lo normal, cuando se disuelve en esa inspiración el mundo de la ilusión, entonces empezamos realmente a centrarnos en nosotros mismos y en ese instante realmente empezamos a darnos cuenta de que somos co-creadores en este proceso de la vida, de la existencia, que cada uno está aportando su granito de arena, que ese granito de arena, además de ayudarnos a cada uno de nosotros, le va a ayudar a ese que está en contacto con nosotros y a aquel que está esperando esa compañía, que en algún momento determinado perfectamente podemos ser nosotros mismos. Así que es una maravilla poder contar con que en ese momento nosotros estamos ocupando el rol, el arquetipo del aprendiz, y ese arquetipo del aprendiz es fundamental, porque aprender es hacer claridad, y hacer claridad es vivir con transparencia, es ir más allá de lo que las cosas aparentan y encontrar ese significado que, insisto, nos va poniendo en el camino estas herramientas necesarias para poder seguir avanzando, pero seguir avanzando hacia el desarrollo de la conciencia, donde vamos elevándonos en la espiral del desarrollo y donde vamos entonces preparándonos desde ya a ese contacto con el alma. El contacto con el alma resulta fundamental. Por eso las tradiciones le dan tanto valor a ese templo de Salomón, a ese templo de la sabiduría, a ese Karara Sarira, a ese contacto con esa escalera hacia el alma, donde vamos a encontrar que finalmente detrás de todas estas vivencias, lo más importante que teníamos que experimentar es que nos diéramos cuenta de que en realidad todos somos una única unidad. Cuando yo veo la cantidad de polarizaciones que estamos tomando en todos los temas que se van ocurriendo en nuestro día a día, yo me sorprendo cómo la humanidad aparentemente aún sigue sin aprender la lección después de semejante prueba que nos puso. Y entonces, imagínense, hasta ocurre con la selección Colombia. Ocurrió lo que ocurrió ese partido anterior, y entonces vienen otra vez las posiciones, unos que dicen hay que insultar, es que hay que gritar, es que no nos merecemos esto, otros dicen cómo se les ocurre hacer esto, si es que ha sido la selección que nos ha dado alegrías en otros momentos, y hasta en cosas tan elementales nos vamos polarizando. Es muy importante que haya polos, pero que no nos quedemos en los extremos. Los polos implican necesariamente que hay un intercambio de información, y eso sí que me encanta, porque ese intercambio de información es necesario, es esencial para la vida, y eso mismo está haciendo que recordemos que estamos en un movimiento continuo, es decir, que nunca estamos aquietados excepto en el perfecto equilibrio que es la muerte. Y por supuesto, lo más importante de entender en estos procesos es que vamos avanzando, insisto, de las polaridades extremas a darnos cuenta de que en un momento determinado pasamos por una o por otra, sin que eso implique excluir al otro porque tenga una posición distinta. La verdad es que es el momento en que tenemos que volver a encontrarnos con nosotros. Y eso mismo es lo que está ocurriendo a nivel individual. Cuando nos polarizamos tanto, las células no dialogan entre sí y se pierde una batuta de mando, un director de orquesta, y hace que esas células comiencen a equivocarse, comiencen a alterarse en sus funciones, y por supuesto ahí es donde viene el proceso degenerativo, inflamatorio, y hasta llegar a las tumoraciones y el cáncer como tal. Entonces, volver a lo esencial es volver a nacer, pero volver a nacer sin limitaciones, volver a nacer sin los paradigmas que inscribimos en nosotros simplemente porque copiamos comportamientos de algunos y porque somos seres que dependemos como esponjitas de aquellos que fueron nuestros progenitores en un momento determinado. La raza humana, digamos, es ciertamente indefensa al momento de ir avanzando en su proceso evolutivo. Ustedes ven que una vaquita da a luz y a los 2 minutos, 3 minutos, esa ternerito está ya caminando y está dando sus primeros pasos, mientras nosotros nos tardamos todo lo que nos tardamos, pero precisamente copiando cosas que nuestro cerebro más avanzado, la corteza cerebral, está capturando y captando de los que están a nuestro alrededor. Por eso tal vez la vida nos regala esa pausa en un momento determinado, y lo que nos está diciendo es, bueno, vale la pena
que copiemos, pero que copiemos de modelos adecuados y más que copiar, que los tomemos como eso, como modelos, como gente a emular sin que queramos ser exactamente como ellos, sino precisamente aportando cada uno de nosotros. Qué rico, Catalo Velázquez, que estés por aquí, me encanta que estés por ahí, ese Jiménez, bueno, yo voy saludando así de a poquitos. Entonces, miren esto, volver a lo esencial es ser, pero ser estando. Esto es muy importante, por eso los gringos hacen una diferencia tan importante en el verbo to be, ser o estar. Y aquí se trata de ser estando. Y eso es muy significativo porque implica que nosotros tenemos que renunciar a ese pasado que a veces nos pesa tanto. Recientemente veía una persona en la Edad Media de la vida que, digamos, que se guardó muchísimas cosas de sus vivencias cuando era un niño y que por supuesto ahora empiezan a aflorar y empiezan a pasar la factura de cobro porque no fueron resueltas. Lo hemos dicho, cuando en un septenio no se resuelve una información, más adelante, en el cuarto septenio después de eso, va a volverse a repetir algo que no hayamos desarrollado de manera adecuada. Y por supuesto, esto ya nos está diciendo que es el momento para no procrastinar, para no aplazar lo que sea jerárquicamente importante y para entender que las cosas las tenemos que resolver inmediatamente sin dejar que el tiempo nos apabulle y sin dejar que entonces podamos avanzar. Pues bien, esta persona creció con una serie de limitaciones porque cuando pequeño hubo un intento de abuso sexual, más adelante tuvo algunas dificultades en identificar su rol cuando estaba en la adolescencia y por supuesto le daba mucho temor esto. Y más adelante empezó a sentir culpas porque sentía que en el momento en que hubo el abuso cuando pequeño y él recordaba esta información, sentía que tal vez era parte de él lo que estaba ocurriendo y empezó a cargar muchas cosas muy complejas en su subconsciente que posteriormente se fueron expresando, como les digo, por culpas. Las culpas, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, generalmente tocan ese centro de la culpa, el por mi culpa y por mi culpa. Ahí está el timo, que es el gran rector de las enfermedades autoinmunes o aquellas en las que no nos reconocemos. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Álvaro Villa, un abrazote para ti. Me encanta tenerte por acá, además porque vas a ser mi invitado, ya me lo prometiste más adelante, o sea que estamos aquí pendientes y te estoy comprometiendo al aire. Qué malo soy yo. Qué maravilla. Bueno, volviendo a la historia, entonces después este hombre se empieza a encontrar una serie de dificultades en la medida en que va creciendo, precisamente porque tenía esa dualidad que nunca se atrevió a comentar. Por supuesto, empezó a llevar una vida aparentemente normal, por lo menos dentro de lo que miramos como normal en nuestra existencia, y empezó a tener también luego algunas dificultades de relación porque en algún momento identificaba que una conducta determinada podía representar una especie de amenaza que lo ponía en riesgo y eso generaba, por supuesto, una especie de disociación, de no entender si estaba en este o este rol y eso también, por supuesto, lleva a que esos estados dubitativos lleven a que uno empiece a sentir como que el mundo se mueve para allá y para acá y eso implica generalmente que alteremos el laberinto, que es el que regula el equilibrio en nuestro cuerpo y que es el que nos dice también qué tan firmes estamos pisando en nuestro territorio para poder avanzar. Así que otra de las cosas importantes para volver a lo esencial es dejar que el pasado pase, que no nos siga pesando y que nos encontremos con este presente, el ser y estar, recuerden eso. Y estar significa en este instante vivirlo en el aquí y el ahora para poder precisamente disfrutar y aprender. Viene otra cosa fundamental en este proceso y es la aceptación. Ojo a esto, no la sumisión. La aceptación significa no resistirse. La aceptación significa yo fluyo con esto que me está ocurriendo, pero fluyo
a través de un aprendizaje y de un aprendizaje que sin duda me va a ayudar a catapultar todos esos recursos de los que dispongo para encontrarme yo como el ser humano que habita en mí mismo y de esa manera permitirme encontrarme con la verdadera semilla que brotó y germinó en un momento determinado y que dio origen a todos nuestros dones y talentos y a lo que podamos haber llegado a ser en un momento determinado. Alguna vez veía una paciente que siempre asumió esa actitud de sumisión y de casi que tenía que ser la esclava en su hogar y obviamente se encontró con alguien que la maltrataba, alguien que la maltrataba no solamente emocionalmente, sino incluso físicamente. Cada vez llegaba con una historia distinta, uno le encontraba un equimosis, un moretón en cualquier parte de su cuerpo y ella siempre decía, se me atravesó la silla y es que me agaché y me golpeé con no sé qué y tal cosa. Y uno por dentro intuía que algo distinto estaba ocurriendo. Pues bien, otra vez llega con el ojo morado, el famoso ojo colombiano, así lo llamamos frecuentemente, y yo le digo, bueno, otra vez te agachaste y buscaste la silla con el ojo, ¿o qué más pasó? ¿Qué más me vas a contar? Hasta que se atrevió a contarme cómo la maltrataba este personaje. Y yo le decía, ¿por qué permaneces ahí si esto lleva ya más de 15 años en este proceso de vivir ese calvario? Y ella simplemente decía, pues porque eso fue lo que me tocó. Le dije, no, eso no fue lo que te tocó, eso es lo que tú estás eligiendo y eso es lo que debes de necesariamente renunciar a llevar porque eso no te pertenece. Pues bien, después de mucho conversar y de hacerle caer en cuenta de que el mayor don del ser humano es la libertad, y por supuesto esto en el marco de la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, todas esas virtudes maravillosas del ser humano, ella empezó a entender que tenía que defender su territorio y sacar el guerrero que había en ella, y ese guerrero le estaba diciendo, pilas, hay que actuar porque definitivamente va a llegar un momento en que posiblemente esto nos va a llevar a consecuencias mucho mayores. Pues bien, ella se armó de valor y en una de esas el hombrecito llega ya tarde, ella estaba aplanchando en ese momento y de casualidad la plancha estaba calientica. Este hombre, en medio de sus tragos y toda la cosa, por cualquier respuesta que ella le dio, le fue a levantar la mano para golpearla con tan mala suerte este hombre que se encontró primero la plancha que la cara de ella y a partir de ese momento ella empezó a recuperar su territorio, a darse cuenta que podía y debía defenderse. No estoy incitando aquí, ni mucho menos a la violencia. Lo que estoy diciendo es que hay un cierto grado de tolerancia, pero por supuesto cuando se rompe ese círculo infranqueable del respeto por el otro y de su integridad, pues ahí sin duda que ya nos está diciendo, ojo, hay que tomar acciones distintas. Pues bien, miren lo curioso, ella hasta ahí tenía una cosa que se llama una tiroiditis. Esa tiroiditis generalmente tiene un antecedente inmunológico, es decir, eso el que les decía ahorita, yo no me reconozco. Y no era en vano que fuera en su tiroides. Esta mujer no lo expresaba, no lo drenaba, no lo manifestaba y se estaba literalmente haciendo que ese nudo se formara en la garganta y eso va llevando a cosas muy complejas. Y por supuesto que hay que ponerle atención a esto. Entonces, parte de la aceptación es comprender que tenemos que tomar también acción sobre nuestras acciones y volvernos responsables de ese cuerpo en el que habitamos, de volver a reconocernos y eso implica entonces volver a hablar con nosotros, volver a recuperar en esto de volver a lo esencial, la humildad necesaria que nos permita convertirnos en sembradores de tolerancia, en gente que, ay, qué rico verte por aquí, Huguito fue nuestro guía turco, les recomiendo a este hombre, extraordinario guía para quienes quieran ir a Turquía, el mejor de los mejores y su hijo igual, así que rico saludarte por aquí, Huguito, un abrazo para ti. Entonces, convertirnos en humildes sembradores de tolerancia que nos permita comprender que por supuesto hay límites, pero también que esos límites pueden jugar a nuestro favor y por supuesto no se trata entonces de resistirnos porque de esta manera lo que estamos haciendo es permitiendo que esto se perpetúe. Recordemos, lo que se resiste persiste y por eso es tan importante que nosotros vayamos avanzando sin resistirse, sino fluyendo de una manera que nos permita
recuperar nuestra individualidad, conservarla, hacerla respetar y por supuesto dejar que esa ilusión que se disuelve en la inspiración nos lleve a que haya un enfoque, una atención, una dirección, un propósito de vida que a su vez nos esté permitiendo volver a encontrarle el sentido. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Ana Lucía. Tolerancia no es ser permisivo, eso es muy importante. Tolerancia es, por supuesto, darnos cuenta que el otro tiene limitaciones propias y mirarlo desde la comprensión amorosa, pero siempre y cuando a partir de eso no se agreda en ninguna circunstancia nuestro ser interior. Pero es también muy importante, cuando volvemos a lo esencial, prestarle atención a lo verdaderamente esencial. Por ejemplo, al cuidado de nosotros y de los otros, esto es muy importante. Y cuando digo cuidado de nosotros, también significa cuidado de la manera como estamos pensando. A veces nos levantamos enojados con la vida. A veces estamos criticando y renegando y a veces estamos definitivamente con el diablotín que se ha salido, encontrando el punto negro en el bulto blanco y por supuesto eso nos lleva a que no podamos pronunciar palabras de amor, gestos de amor tampoco se ven en un proceso como estos y empieza a alterar todo en nuestro cuerpo, inclusive desde el punto de vista económico ni siquiera es saludable porque la economía energética se mide en otros rangos y no simplemente en cuestión de capital que se recupera, sino también el mejor capital y tal vez el más importante es el capital humano. Así que poner atención a nuestra economía energética es fundamental para poder lograr la verdadera efectividad y eficacia que cada uno de nosotros pretende en el desarrollo del día a día y eso implica entonces que esa efectividad va a depender en gran medida de cómo estemos dosificando y dirigiendo nuestra energía a cosas verdadera y jerárquicamente importantes. Que sea un momento, pues, entonces, para que al volver a lo esencial, cambiemos nuestro punto de vista, la visión del mundo. Cuando cambia la posición del observador, cambia el mundo y cambia el observado, por supuesto. Y en nosotros está la posibilidad de que a través de estos procesos vayamos avanzando y vayamos dándonos cuenta de que de nosotros depende gran parte de cómo se va pintando ese horizonte al frente nuestro y cómo vamos encontrando el panorama que nosotros ya fuimos decidiendo porque somos, insisto, co-creadores y porque a través de nuestras acciones están ocurriendo las cosas más valiosas que permiten entender que el corazón es como el altar donde oficia el alma. Si solamente entendiéramos eso, que ese corazón es el altar donde oficia el alma, entonces entenderíamos que es necesario, es esencial, es fundamental, es prioritario volver a los órdenes del amor y eso es volver al centro, eso es volver a nuestro cuarto centro, eso es volver a encontrarnos con lo que en esencia somos y a renunciar a las distracciones que nos pone el ego en el camino y por supuesto a reconocer el ruido de las emociones tóxicas para evitar quedarnos en esos procesos y muy por el contrario avanzar de una manera tranquila. Cuando vamos logrando eso vamos reconociendo básicamente tres grandes aspectos que se empiezan a mostrar en nuestro camino. El primero de ellos es la paz. Y la paz es el contacto interior. La paz es volver, insisto, a ese corazón. Es entender que más que un impulso hay que seguir una dirección, hay que tener un propósito determinado y a través de este estamos siguiendo la forma en que nos sentimos, porque de esa manera, como nos sentimos, así vivimos y cada uno de nosotros tiene la posibilidad en un momento determinado de decidir de qué forma quiere vivir. Entonces, emociones placenteras y la paz están absolutamente ligadas siempre. Siempre las emociones, en cambio, excitantes van a estar en relación con el amor, ¿sí? La parte de los placeres con la paz, la parte de la excitación con el amor y las emociones creativas van a estar ligadas a la libertad. Paz, amor y libertad.
tres grandes valores a los que jamás deberíamos renunciar, porque en ellos está el secreto de la perfecta armonía en nuestra salud. Y por eso entonces hay que dejar pasar el pasado. Dejar pasar el pasado es encontrar la paz. La gran mayoría de las veces cuando estamos sintiéndonos de manera inadecuada, inclusive con nosotros mismos, es porque estamos cargando algo que ya nos sucedió, que ya no lo podemos retroceder, pero lo seguimos cargando durante tanto tiempo. En cambio, tomar posesión del presente es volver a encontrar con lo que hemos denominado el Dharma, no el karma, ojo con eso, el Dharma, y no debe ser en vano que, que Yatra haya sacado su último álbum precisamente titulándolo Dharma. Yo creo que es un momento en que la humanidad está dispuesta, por lo menos una buena parte, a empezar a pasar del karma al dharma, es decir, del castigo y aquello que nos merecemos, entre comillas, por no haber hecho lo que hicimos. Un saludo para ti, Cindy, un abrazote, sino más bien dejar todo eso a un lado y empezar a darnos cuenta de que el Dharma son los regalos de la vida, que está utilizando los mejores recursos que cada uno de nosotros tiene a través de sus dones y talentos, y de esta forma entonces encontrar la paz. Encontramos la paz cuando estamos en nosotros y con nosotros. De nosotros depende dónde queramos estar. Entonces, paz, amor y libertad es muy importante, porque la paz implica también el contacto con la soledad, con la serenidad y con la calma, esos tres momentos tan especiales dentro de las patrones del alma que nos van llevando a que en la conquista de los arquetipos vayamos desarrollando esos 12 portales del alma que nos van ayudando a avanzar también. Entonces la paz implica por momentos estar en soledad, pero qué rico, qué maravilla estar en soledad. A veces nos volvemos víctimas y estamos en soledad cuando puede ser un premio en un momento determinado, y es la pausa que la vida nos está regalando, a lo mejor porque nosotros no la tomamos en un momento determinado. Es volver a la serenidad, y esa serenidad también nos permite reflejarnos en el lago en calma para que podamos avanzar tranquilamente. La soledad no es otra cosa que el vacío interior necesario para estar en el centro, para encontrar el silencio, para escuchar lo que verdaderamente empieza a ser sanador en nosotros. De nosotros depende que esa seguridad empiece a manifestarse a través de la serenidad y de que seamos dueños de nuestras actitudes, también desde la pureza misma de móvil, es decir, de aquello que nos mueve realmente. Viene otra cosa que es fundamental, y es la calma, que no es otra cosa que apaciguar las emociones, lo cual genera una especie, llamémoslo así, de campo electromagnético o aura magnética atractiva, que hace que entonces nos sintamos conformes con los otros y los otros se sientan a plenitud cuando están en nuestra compañía, porque ahí es cuando empezamos realmente a ser uno y a integrar todo lo que como seres humanos hemos vivido en la historia a través de la evolución, y todo lo que en nosotros está para que esa posibilidad de manifestarnos llegue a que vayamos revelando el camino, pero en compañía del otro, tomados de las manos y diciendo que las manos son esa prolongación del corazón. Y por supuesto, qué maravilla encontrar una mano amiga en un momento determinado, qué maravilla poder hacer esfuerzos conjuntos. El amor entonces nos implica que viajemos hacia el centro, hacia ese recorrido por los arquetipos que ya tanto hemos mencionado. Los invito a que los busquen aquí en el Instagram TV, porque está ahí guardado. La serie sobre los arquetipos que hicimos fueron la visión de cada uno de los 12 arquetipos, y es un proceso de verdad de mucho crecimiento. El amor no es otra cosa que volver a ser nosotros mismos, volver a dar la nota, la libertad finalmente, que es ese patrón tan fundamental. Recuerden, paz, amor y libertad. Esa libertad es encontrarnos ligeros de equipaje. Y en mi concepto, el mayor don del ser humano, porque ahí radica la posibilidad de que nos expresemos abiertamente, sin tapujos, sin necesidad de ponerle muchos adornos a las verdades, porque las verdades no lo requieren, y porque las verdades, si son pronunciadas desde el corazón, lo único que están buscando es un fin mayor, que es el encontrarnos. Hoy vi una paciente que me habló desde la distancia, la vi por una de estas citas virtuales, y
me llamó muchísimo la atención porque es una mujer que estudió una ingeniería, es decir, hemisferio izquierdo radicalmente, el matemático, el concreto, el que calcula, el que necesita cosas de polo a tierra, y un día decidió irse del país. No se sentía muy contenta con su carrera, a pesar de ser exitosa en su carrera, no se sentía contenta y decía, bueno, yo necesito hacer alguna otra cosa distinta donde yo realmente me encuentre conmigo misma, y empieza a estudiar coaching y empieza a prepararse, y sus mentores empiezan a encontrar el talento que ella tiene. Aún así, ella no se siente todavía muy segura, dice, ya he estudiado bastante, veo y con éxito a muchas personas, pero a veces me siento como que sí, como que no, ¿para dónde voy? Necesito aclarar mi futuro. Y por supuesto esa duda es lógica porque el hemisferio izquierdo y el derecho empiezan a intercambiar información, y el hemisferio izquierdo es de lo concreto, de lo matemático, pero el derecho es el de lo creativo, el de lo poético, el que ve el contexto y no los textos, es decir, el que ve de una manera global, uniendo todas las cosas y no separándolo como lo hace el izquierdo. Pero cuando alguien tiene el hemisferio izquierdo desarrollado y se encuentra que puede desarrollar el derecho, puede ser uno de los mejores coaches del mundo. Entonces, por supuesto, ojo con esto, porque el desplazamiento a una tierra extraña, a una cultura distinta, necesariamente mueve el territorio, que es el primer centro o el primer chakra, que se conecta normalmente con el séptimo chakra, que es el de la epífisis, que produce la hormona de la felicidad, la hormona de la pasión, la hormona del contacto, de los vínculos, los reguladores del sueño, y todo esto está haciendo entonces que finalmente, por supuesto, ella entre en esa crisis del no sé para dónde voy, e inclusive muchas veces el del no sé cómo expresarlo. Pero es muy bonito porque de pronto se salen 2 o 3 lagrimitas que no son otra cosa que precisamente la sensación concreta de que tocamos el alma, y cuando se toca el alma llegamos a lo más profundo del ser humano, y es allí donde nos encontramos, como yo digo, deliciosamente vulnerables, donde nos damos cuenta de que en nosotros reside la posibilidad y el derecho a equivocarnos, la posibilidad y el derecho a explorar vivencias distintas, la posibilidad y el derecho también de darnos cuenta de qué estamos hechos y hacia dónde podemos avanzar. Así que es una fantasía poder hacerlo, y yo los invito a que todos y cada uno de nosotros nos exploremos y nos demos cuenta de que nosotros tenemos esa infinitud de posibilidades, que esas potencialidades no se queden ahí en potencialidades, sino que avancemos. Esta paciente hizo un lupus eritematoso, un lupus que afecta a algunas zonas específicas de su cuerpo, especialmente produce una alopecia, es decir, una pérdida de cabello en algunas zonas, y por supuesto que las zonas son importantes en el cerebro. No es lo mismo que se te caiga el cabello aquí, que aquí, que aquí, todo tiene un significado completamente distinto de acuerdo al área que esté afectando, pero es fácilmente comprensible cómo todas estas cosas comienzan en esa disputa en que se pueden originar tristezas profundas no expresadas, no manifestadas, y entonces recuerden que quien maneja las tristezas es el pulmón, y el pulmón tiene que ver con la piel y con las faneras. Por supuesto el cuero cabelludo lo es, y entonces es entender que muchas veces cuando no expresamos las emociones, la vida nos pasa la factura. Así que tengamos en cuenta eso. Volver a lo esencial es volver a la paz, es volver al amor, es volver a la libertad. Vamos a terminar haciendo la pequeña meditación de esta noche. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos profunda y lentamente, idealmente haciendo una meditación de tipo abdominal. La podemos hacer con muchas técnicas. Algunos pueden contar hasta 4 en el momento de la inspiración y asimismo hacerlo al momento de la expiración. Sería como inspirar en 4 tiempos y expirar de la misma manera en 4 tiempos, siendo conscientes. Normalmente la expiración es un poco más prolongada que la inspiración, y eso es fundamental. Ya lo vimos la semana pasada con Marce Montoya, que fue muy especial como invitada, cómo estas técnicas de respiración nos ayudan a centrarnos y a encontrar lo que es nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser.
Respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente, sintiendo ese placer inmenso de poder llegar con esas moléculas de oxígeno hasta el último rincón de nuestro corazón, hasta el último rincón de nuestros riñones, hasta el último rincón de nuestros pulmones mismos, del hígado, del vaso, del páncreas, de todos los órganos vitales y por supuesto también hasta el último rincón de nuestro cuerpo donde las células requieren de ese oxígeno para producir la energía necesaria y comportarnos de manera armónica con nosotros mismos. Elegimos un pensamiento semilla que para hoy va a ser esa frase: volver a lo esencial. Y allí donde están ustedes mientras respiran profunda y lentamente, yo los voy guiando poco a poco. Y volver a lo esencial es, insisto, centrarnos, es escucharnos a nosotros mismos, es hacer la pausa, es encontrar a nuestro director de orquesta que nos va señalando la ruta, es reconocer con humildad que nos falta en el sendero de la vida, que asumimos la posición de aprendices porque tiene sentido hacer que las lecciones sean leves y que el maestro en nuestro interior nos vaya guiando en el camino, en el sendero de la espiral de la conciencia. Volver a lo esencial es rescatar al ser humano que habita en nosotros, a ese ser que trae toda la evolución de la humanidad inscrita en cada uno de sus genes actualmente y que además se hace consciente de la importancia de compartir con quienes llegan a su entorno lo mejor de sí. Entender que el fruto de esa semilla que somos hoy es precisamente lo que vamos a dejar sembrado en un territorio propicio para que finalmente esa semilla nunca termine y siempre esté germinando, creciendo y dando sus flores y frutos. Volver a lo esencial es vivir desde la sencillez. Volver a lo esencial es rescatar el honor. Volver a lo esencial es poner por encima de cualquier cosa nuestra dignidad. Volver a lo esencial es volver a comprender que Dios habita en el silencio y que cuando hacemos silencio, Dios está en nosotros. Volver a lo esencial es cerrar los ojos para mirar al interior, para realmente rescatar la luz y encender el faro que ilumina nuestro ser, para que empecemos a vibrar en frecuencias más altas y podamos contactar a los otros y a nosotros mismos desde esas vibraciones derivadas del amor, donde siempre debemos habitar. Volver a lo esencial es comprender que ayer terminó anoche y que hoy también es todavía. Respiramos lenta y profundamente. Mientras poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, del espacio en el que estamos, de este presente, de este aquí y ahora. Bueno, un abrazo para todos. Ojalá dejemos ese pensamiento semilla de volver a lo esencial por estos días hasta que nos volvamos a ver este jueves con alguien que seguramente estará acompañándonos en estos especiales que hacemos los jueves. Así que un saludo para todos. Recuerden compartir esta información. Es muy importante que muchos se nutran, que muchos se beneficien. Es lo que más feliz me hace a mí saber que tanta gente puede tener acceso a esta información. Un abrazote, Constanza González desde Chilito,
qué bueno, nos siguen desde Chile, desde Panamá, desde Uruguay, Estados Unidos, Australia, Polonia, Alemania. Es increíble cómo tanta gente está siguiéndonos en tantas partes y qué rico poder compartir con ustedes de verdad. Un abrazo gigante para todos, nos vemos próximamente y ya saben, ahí queda esto en el Instagram TV y por supuesto queda también desde Venezuela también nos están haciendo caer en cuenta en el canal de YouTube. Las gracias de antemano también a Stephanie Obando que maneja nuestras redes como les dije. Y entendamos eso, volver a lo esencial es volverse a tomar un café con la vida y escuchar lo que tenga para decirnos. Gracias por este espacio y gracias por esas palabras. A ti, muchas, nos vemos. Chao, chao.